Listo. Ahora sí, después de esta breve introducción, platiquemos un poco de la escuela alemana, ¿sale? Platiquemos de Hans Weber. ¿Ok? Adelante. Yo tengo su fórmula en donde ¿Sí? establece que la intensidad real del estímulo ah, será del incremento del estímulo para una respuesta más intensa. Dice que en su fórmula que K es una constante que por ser distinta en cada modalidad sensorial puede tomarse como un índice aproximado de la finura o de la sensibilidad discriminativa en los distintos sentidos. Él explica que entre un estímulo sea incrementado, mayor será la respuesta del individuo. Entre más se incrementa el estímulo, más probabilidad hay de comprender la respuesta. ¿Cómo ves, Paco? Interesante eso, ¿no? Muy bien, adelante. ¿Alguien más? Weber, Fechner, ley de Weber. Yo tengo la de Fechner. Venga, a ver. Bueno, dice que se para de la psicofísica y habla sobre tres tipos de umbrales en la Ujú, percepción y en las sensaciones. Es el ujú. umbral máximo, que es la magnitud de la cual no se notan o captan o no se percibe ningún cambio en la sensación y que no se nota lo mismo sin variación. El umbral mínimo es la mínima magnitud de estímulo que se necesita para captar una sensación. Y el umbral diferencial, que es la cantidad que hay que añadir para que se capte un cambio en la sensación. La fórmula es igual a P es igual sobre K, P es igual a K por log, entre paréntesis y donde K es una constante y I es la intensidad. Claro, muy bien. Ahora, en función a eso, log es una función logarítmica en donde, si recordamos un poquito nuestras clases de matemáticas, la estructura del sistema logarítmico va a ir en función a una sucesión progresiva de números. Ajá. Sí, Ahora, se le llama incremento algebraico. ¿cómo? Se le llama incremento algebraico. Ese incremento algebraico que va a ser la consideración basada en la presentación constante, de ahí que toma también de la constante de Weber, para Theodor Fechner existen esas dimensiones. De hecho, mientras para Weber todo tenía que ver con una cuestión específicamente de corte físico, pues como tal, Fechner mete la característica psicológica, ¿cierto? Los estudios psicofísicos o los estudios lineales de progresión psicofísica contraponen los estímulos en un continuo, en donde un estímulo físico puede llegar a tener una relación de función actitudinal en un sujeto, ¿cierto? Muy bien, ¿alguien más? Ebbinghaus, ¿qué podemos decir de Ebbinghaus? La curva del olvido, etcétera. Yo tengo lo de la curva del olvido. Dice Porque que Sí, adelante, señorita. yo tengo que la curva del olvido. Permítame. Dice, ilustra la pérdida de retentiva con el tiempo, un concepto relacionado a la intensidad del recuerdo. Ujú. Esto es, entre más intenso sea el recuerdo, más tiempo se queda en nuestra memoria. Entre menor intensidad tenga el recuerdo, menos tiempo se queda en la memoria. Fíjate, eso es interesante. ¿Por qué? Porque ahí vemos también la progresión o el avance de la fuerza que tiene un estímulo sobre la manera en la que éste se queda en la constitución del aprendizaje de una persona. Marta. bueno, yo tengo que esta curva representa la manera en que podemos llegar a olvidar algo estudiado en algunos días si no repasamos lo aprendido. Entre más repaso, siempre y cuando sean espaciados y en intervalos de tiempo, menor será la inclinación de la curva. Con esto se refiere a que lo aprendido durará más tiempo o incluso no se olvidará. Incluso puede llegar a fijarse, ¿no? Bien, excelente. ¿Algo más? Bueno, tenemos la fórmula que es retentiva, que es igual a E Ujú, a, a la menos T sobre S. ujú. R significa retentiva, T significa tiempo y S unidad relativa de recuerdo. Unidad relativa de recuerdo, muy bien. Ahí vamos a encontrar algo interesante, de acuerdo. Señorita Patricia,
¿Algo más? ¿Será que debido a esa curva del olvido o la curva del aprendizaje y la intensidad de lo vivido se generan los traumas, profe? Quizás la palabra trauma no sea otra cosa más que una conducta derivada de un evento que nos generó a nosotros determinadas respuestas. Ajá. Y el trauma tiene que ver con una intensidad. Y si lo ponemos en este estilo, por supuesto que sí. Otras corrientes pseudocientíficas te podrían decir que te quedas con un trauma cuando éste llega a afectar tu alma, ¿no? Cuando llega a pegarle a tu inconsciente, cosas así. Al final de cuentas, y como podemos entender, esto tiene que ver con una manera en la que un estímulo es presentado de una manera muy fuerte, diríamos nosotros, en este sentido, traumática, que obviamente te deja secuelas de recuerdos involuntarios a través de los cuales, pues obvio, tus respuestas pueden irse acomodando de una manera tal que no sea quizás muy fácil llevarlos a flote. ¿Sí me explico? Sí, profe. Bien. Y vean cómo nosotros... Mande, Pati, perdón, no le entendí. Lo que pasa es que en ocasiones uno puede adquirir un aprendizaje claro, conciso y preciso y a pesar de repasarlo, llega el punto en el que a veces con unos días que se deje de practicar se llega a olvidar. Bueno, a mí me pasó la taquigrafía. Yo tenía muy buena condición para la taquigrafía y después de que salí de la secundaria ya no lo practiqué y realmente ya no lo recuerdo. Bien. Dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida. Usted misma, señorita Patricia, ¿sabe andar en bicicleta? Sí, un poco. Ok, ¿cuándo fue la última vez que anduvo en bicicleta? Hace más de 3 años, profe. Ok, y si yo le dijera, señorita Patricia, ¿ya se le olvidó andar en bicicleta? ¿Qué es lo que usted me diría? Podría decir que no, pero todo estaría en la práctica. Ojo, acaba de darme la respuesta que justamente estamos trabajando desde aquí. En realidad no lo ha olvidado, solamente lo ha dejado de practicar. Bien, ahí con eso ya le hicimos. Permítanme tantito, deja mi pluma. Perdón, mi perro. Disculpe. El punto es, bajo estas condiciones, nosotros entonces no olvidamos las cosas, solo dejamos de utilizarlas, ¿ok? Fíjate lo que acabo de decir, nosotros no dejamos, ojo, me refiero a no información, quiero decir, no información, sino a cosas que llevamos a una práctica, es diferente. Nosotros no olvidamos andar en bicicleta. ¿Quién tiene más de 10 años de no andar o de no subirse en una bicicleta? Levante la mano. Laura Guadalupe, la señorita Daisy y otras 2 personas como Damar o Laura. Y si ustedes aprendieron a andar en bicicleta, o sea, ya sin llantitas, ¿no? O sea, ya bien solitas ustedes que iban, no sé, en el campo, en la cuadra, algún mandado, pero solo dejaron de hacerlo o de utilizarlo, no significa que lo hayan olvidado, sino más bien que dejaron de practicarlo. Y a partir de allí, entonces, ¿qué necesitaría yo? No para volver a aprender a andar en bicicleta, sino para volver a andar en bicicleta. Necesitaría práctica. Pensemos en la información, que es diferente a una cuestión que tenga que ver con un uso, o vamos, no un uso como tal, sino con una praxis, ¿sale? Yair Rafael, ¿andas por allí? Sí, profe. Yair Rafael, ¿cuáles son las preposiciones del español? ¿Preposiciones del español? Sí. Desconozco el significado de preposiciones realmente. En realidad no lo desconoce, de hecho acaba de utilizar hace ratito una. Las preposiciones del idioma español son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras. Y el que no le pongamos un nombre a las palabras que conocemos o a la utilidad que tiene, no significa que usted ignore que existen preposiciones. Si usted me dice, no sé lo que significa preposición, pues analizaríamos la palabra. Pre es antes, posición es posición. Lo que está antes puesto
por ejemplo, de una palabra. Y acabo de dar una, por ejemplo. La preposición por, ¿sale? Vamos a hacer algo importante. Necesito una voluntaria o voluntario, bueno, ya agarré. María Esmeralda, ¿anda por allí? Sí, profe. Hola María Esmeralda, buenos días. Hola, profe, buenos días. Vamos a hacer un ejercicio bien rápido, ¿sale? Quiero que me diga qué es lo que hizo un 26 de agosto de hace 10 años usted. Ay, ni me acuerdo, profe. Eso justamente es la respuesta que yo quería. ¿Qué comió ayer? Comí sopa. Es que en sí he estado un poco enferma, profe, entonces casi no he comido. Ok, pero lo que ha comido pues dice que ha sido sopa y está chido hasta ahí. A ver, ¿por qué dice que no se acuerda de lo que hizo justamente un 26 de agosto de hace 10 años? Yo creo que Sí, le escucho, perdón. Yo creo que es porque dejas de llevarlo a la práctica. Me imagino que a lo mejor un momento que pasó ese día no tuvo tanta relevancia y su cerebro simplemente lo desechó. Puede ser, pero no hablemos de una situación específica, hablemos de recuerdos. ¿Usted, señorita María Esmeralda, no se acuerda? No, profe. ¿Segura, segura? Bueno, es que como que no me he dedicado el tiempo como para retroceder el tiempo y acordarme Retroceder el así. tiempo, sabemos que eso pues no es como muy posible, pero si yo le dijera que yo puedo hacer que se acuerde de lo que hizo exactamente el día de hoy, hace 10 años, seguro me va a tachar de a loco. ¿Cierto? Bien, pregunta, hace 10 años, ¿cuántos años tenía? 9. Tenía 9 años. Cuando usted tenía 9 años, o sea, estamos hablando del 2011, ¿en qué escuela iba? En la primaria Miguel Hidalgo. Bien. En la primaria Miguel Hidalgo, ¿en qué grado? Si tenía 9 años, seguramente iba en tercero, cuarto. 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 ¿Quién daba cuarto grado en la escuela Miguel Hidalgo cuando usted estaba estudiando allí? La maestra se llamaba Kenia. La maestra Kenia, muy bien. Y si hablamos de que en aquel entonces, en el mes de agosto, ya seguramente estábamos iniciando la primera semana de clases, ¿cuáles eran las materias que tenía antes del recreo? ¿O cuáles eran los temas que veía antes del recreo? Ya salte, ya. Temáticas, creo. Matemáticas, ok. Antes del recreo, ¿qué clase era la que... O sea, seguramente no recuerda la clase, pero sí recuerda el recreo. ¿Y con quiénes platicaba en el salón de clases o con quiénes cotorreaba en su salón? Ya, salte. Ya. Fuera. Con mis amigos. ¿Cómo se llamaban? Cristian, César y Beatriz y Natalia. Ok. ¿Se sentaban cerca de usted? Sí. Ok. Y generalmente entonces, ¿qué era lo que hacían antes de ir al recreo o de salir al recreo? Minutos antes o una hora antes quizás. Pues en sí, pues nada más. Bueno, es que si no mal recuerdo, la profa nada más nos ponía, ahora sí que nos explicaba el tema, nos dejaba la actividad y en cuanto termináramos podíamos salir al recreo. ¿Ve como si tiene acceso a los recuerdos de hace 10 años? Que tenga